Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo número 599 dentro del espacio de formación de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Jimena Flores, soy médica residente de segundo año y el tema a tratar el día de hoy será guías prácticas para la evaluación de sistemas de información en salud. Este es el último Ateneo del tracto de investigación en informática, coordinado por la doctora Sonia Benítez, jefa del área de investigación e innovación tecnológica del Departamento de Informática en Salud. Recordemos que la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje dentro del marco de la Residencia de Informática en Salud. En relación al tema a tratar en este Ateneo, vamos a comenzar haciendo una breve introducción con ejemplos de publicaciones acerca de errores derivados del uso de sistemas de información en salud, también conocidos como SIS. A continuación, definiremos qué es la evaluación y cómo puede realizarse a través del ciclo de vida de un proyecto. Luego pasaremos a analizar 3 publicaciones, un metaanálisis y 2 estudios de caso que describen el desarrollo de guías de evaluación de SIS. Por último, extraeremos una conclusión de lo previamente expuesto. Los sistemas de información en salud tienen como objetivo final mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. El uso de las tecnologías de la información y comunicación, o TIC, ofrecen enormes oportunidades para apoyar a los profesionales de la salud y aumentar la eficiencia, la eficacia y la adecuación de los cuidados de los pacientes. Sin embargo, estos sistemas también tienen el potencial de comprometer la calidad de la asistencia sanitaria si son mal utilizados, son intrínsecamente defectuosos o el entorno no está preparado para adoptar el uso de los mismos. Estos fallos pueden afectar negativamente a los procesos de trabajo y a las decisiones de los profesionales de la salud, resultando ser perjudiciales para los pacientes. Es decir, que los mismos sistemas diseñados para aumentar la eficacia y la eficiencia de los procesos pueden crear efectos adversos secundarios en los procesos asistenciales. En la publicación titulada Side Effects and Responsibility of Medical Informatics, basada en el discurso de apertura del Congreso MIA del año 2000, el Dr. Gunter Gell ilustra con ejemplos de su propia experiencia profesional la relevancia del trabajo de la informática médica y los efectos que tiene o puede tener para el bienestar de los pacientes. Entre los ejemplos que menciona, y el que personalmente me resultó particularmente interesante, menciona el caso de desarrollo de un algoritmo a implementar en un estudio prospectivo que tenía como objetivo determinar el resultado de un nuevo tratamiento endoscópico frente a un tratamiento conservador de las hemorragias intracerebrales espontáneas. El objetivo de este algoritmo era estratificar la muestra realizando una aleatorización ponderada del tratamiento a implementar en cada paciente, basándose en 7 variables con un total de 20 signos diferentes para cada paciente. El estudio comenzó, el algoritmo se implementó y durante un tiempo funcionó con normalidad hasta que un día un neurocirujano llamó al informático en salud para consultarle qué tratamiento instaurar en un paciente que había llegado a la guardia con un hematoma espontáneo en estado crítico, ya que en ese momento el algoritmo no estaba funcionando. Resultó ser que, aunque el profesional era participante del estudio, no entendía completamente que el programa asignaba a los pacientes al azar a cualquiera de los 2 tratamientos. El profesional creía que la inteligencia artificial del algoritmo evaluaba los parámetros y decidía cuál resultaba ser el tratamiento más prometedor para los pacientes. Este es un ejemplo de que no se puede confiar en que los usuarios entiendan la lógica de los sistemas, sino que los mismos deben diseñarse de forma tal que sean robustos frente a las concepciones erróneas de los usuarios. Si esto no es posible, se debe hacer foco en la educación y el seguimiento de los usuarios finales del sistema. Como mencionó también el licenciado Julián Battellini en el Ateneo pasado, el editorial titulado Bad Health Informatics Can Kill is Evaluation the Answer, publicado en el año 2005, hace referencia a un sitio web desarrollado por el Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Sistemas de Información Sanitaria de la Federación Europea de Informática Médica. El sitio web presenta una recopilación de ejemplos de daños directos derivados de los fallos de los sistemas informáticos en salud. Algunos de los ejemplos mencionados son fallos en los programas informáticos que han provocado sobredosis de radiación, cálculos inexactos del riesgo de síndrome de Down o códigos de barras incompletos en las bolsas de sangre.
Esta publicación menciona que la tecnología que no es suficientemente tolerante a los errores humanos puede no detectar la introducción de datos erróneos, lo que ha resultado en trasplantes equivocados, la identificación errónea de un paciente, que ha dado lugar a un tratamiento equivocado o a la retirada errónea de pacientes de los programas de detección de cáncer, provocando así muertes evitables. Esta publicación plantea entonces la siguiente pregunta: ¿cómo podemos diseñar e implementar sistemas que no contengan errores, que sean fáciles de usar y que toleren los errores humanos? ¿Es posible evitar los efectos secundarios negativos de la tecnología de la información? Y de ser afirmativa la respuesta a esta última pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? La evaluación suele definirse como el acto de medir las características de calidad de un objeto. Sin embargo, estas medidas no tienen valor en sí mismas, sino que necesitan un contexto en el que se juzguen. Es decir, tiene que haber una pregunta a responder. Tomamos entonces la definición de Amenworth, que describe la evaluación como el acto de medir o explorar las propiedades de un sistema de información sanitaria en la planificación, el desarrollo, la implementación o el funcionamiento, cuyo resultado informa una decisión que debe tomarse en relación con ese sistema en un contexto específico. La evaluación de los sistemas de información en salud es la base para el seguimiento, la revisión y el ajuste continuos de su planificación, desarrollo, aplicación y el funcionamiento. La evaluación, entonces, contribuye al surgimiento de una informática en salud basada en la evidencia, a través de la práctica reflexiva. No es suficiente evaluar solamente después de implementar un sistema de información en salud, sino que la evaluación tiene que ser una actividad continua desde su inicio. Las actividades de evaluación continua, es decir, durante todo el ciclo de vida de un proyecto, pueden generar información que, aplicada a un contexto particular, puede prevenir y detectar los posibles efectos secundarios de los sistemas informáticos. De este modo, la evaluación de estos sistemas garantizaría su eficacia y contribuiría a mejorar los futuros desarrollos. La realización de una evaluación, sin embargo, plantea muchos problemas como la complejidad, la falta de claridad, el cambio de los objetivos de la evaluación durante el estudio, la influencia en las expectativas de los usuarios y la valoración de las motivaciones para la evaluación. Es por esto que a continuación vamos a revisar algunas publicaciones que proponen guías teóricas para la evaluación continua de sistemas de información en salud en las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. La primera publicación que vamos a analizar se titula Health Information Systems Evaluation Frameworks. El objetivo de este estudio es investigar si los marcos de evaluación de los SIS existentes son lo suficientemente completos como para responder a las preguntas de quién, qué, cómo y cuándo en el proceso de evaluación. Dado que un sistema está formado por seres humanos, tecnología e interacciones, el éxito de los SIS es más que la propia tecnología. La evaluación de estos sistemas debe tener en cuenta no solamente la utilidad para quienes los utilizan, sino también su grado de integración con la organización. Para ello, utilizaron el marco teórico denominado CCP, por sus siglas en inglés, contenido, contexto y proceso, para estudiar el cambio organizacional y aplicado en la investigación de la evaluación de los sistemas de información. A su vez, utilizaron la clasificación de Curry acerca de los estudios de evaluación de los SIS, que propone que los estudios se clasifiquen en 4 categorías: centrados en el comportamiento, centrados en las relaciones sociales, centrados en el ciclo de vida del desarrollo del sistema, y genéricos, es decir, que no incorporan ninguna de las otras categorías. Los autores realizaron una revisión sistemática de la literatura para identificar el alcance de la investigación sobre los marcos de evaluaciones de sistemas de información en salud existentes hasta ese momento. Dicha revisión bibliográfica debería proporcionar un medio para identificar, evaluar e interpretar toda la investigación posible relevante para una pregunta de investigación particular o un área temática o un fenómeno de interés. Para realizar la revisión sistemática, se eligieron las siguientes bases de datos
y se buscaron las siguientes palabras claves. Al concluir la revisión, identificaron 20 marcos teóricos que luego clasificaron con respecto al marco CCP y a la clasificación de Curry, y se compararon en función de su exhaustividad con respecto a las 5 preguntas principales de la evaluación, es decir, qué, quién, por qué, cómo y cuándo. En el análisis que llevaron a cabo, los investigadores encontraron que, a pesar de la existencia de numerosos marcos para la evaluación de los SIS, parece haber una falta de consenso con respecto a qué evaluar, es decir, el contenido. Cuándo llevar a cabo esta evaluación y cómo llevar a cabo la evaluación, es decir, el proceso, y quiénes son las partes interesadas en la evaluación y el porqué de la evaluación, es decir, el contexto. La figura en pantalla muestra la frecuencia absoluta de los marcos al abordar el qué, el cuándo, el cómo, el quién y el porqué de la evaluación. Como se puede ver, el porqué de la evaluación es el área menos abordada en los estudios de investigación, mientras que el qué de la evaluación es el área más tratada de los marcos analizados. En esta revisión, solamente se encontraron un marco que no abordaba el contenido de la evaluación. En cuanto al contexto de la evaluación, uno de los marcos no aborda ni el por qué ni el quién, y 11 marcos solo abordan parcialmente al menos una de las preguntas quién o por qué. En 8 de los marcos analizados consideraron tanto el quién como el por qué de la evaluación, porque solamente estos son los marcos en los cuales el contexto se abordaría de forma plena. La siguiente figura muestra las partes interesadas identificadas al abordar el quién de las partes interesadas en los marcos de evaluación. La mayoría de los marcos utilizaron la palabra genérica usuarios para identificar a su grupo de partes interesadas. El problema del término usuario es que resulta muy genérico y puede referirse a cualquier persona que utilice el sistema, aunque pueda tener diferentes funciones y objetivos. Por otro lado, algunos de los marcos fueron demasiado específicos e incluyeron un solo grupo de partes interesadas en sus estudios. En esta última figura se muestra la correspondencia de las respuestas más comunes al qué, cómo, cuándo, por qué y quién de la evaluación en el marco del contenido, contexto y proceso. La conclusión que podemos extraer de esta revisión bibliográfica es que si bien existen retos que deberían abordarse en los estudios de evaluación de los SIS, es evidente la falta de consideración al abordar el qué, el por qué, el quién, el cómo y el cuándo de la evaluación, y aunque estos marcos se complementen entre sí, se debe tener cuidado al aplicarlos en función de las limitaciones que presentan. Luego de repasar entonces el estado actual publicado en la bibliografía científica en relación al tema elegido, vamos a revisar una publicación titulada Guideline for Good Evaluation Practice in Health Informatics, cuyo objetivo es dar consejos sobre cómo diseñar y llevar a cabo estudios de evaluación en diversos contextos de sistemas de información tecnológica en el ámbito sanitario. Esta guía pretende ser general y práctica y proporcionar a los evaluadores un conjunto de principios estructurados para buenas prácticas de evaluación de los sistemas de información en salud. El método aplicado para desarrollar esta guía fue un proceso de búsqueda de consenso dentro de la comunidad de expertos en evaluación de tecnologías de la información. Los autores principales fueron participantes del taller GIS-EVAL de la European Science Foundation y activos en los grupos de trabajo de la Federación Europea de Informática Médica y de la Asociación Internacional de Informática Médica. Todos los expertos involucrados poseían una vasta experiencia en la planificación y realización de estudios de evaluación. La versión casi final de esta guía se presentó en un taller de Medinfo en 2010 para su debate y dio lugar a nuevos comentarios incluidos en esta versión final publicada en la publicación que estamos revisando en este momento. La guía desarrollada entonces está dividida en partes que corresponden a las fases de un estudio de evaluación. Si bien las fases que se presentan acá en forma de cascada se muestra que la implementación de las mismas puede darse de forma iterativa porque los temas generales se repiten en profundidad o en amplitud para lograr avances durante todas las fases,
y por los bucles de retroalimentación que instan a volver a las fases anteriores cuando aparecen nuevos aspectos del proyecto, información adicional o cambios en el contexto. Las fases de los estudios de evaluación entonces serían las siguientes. El esquema preliminar presenta el propósito del estudio y las primeras ideas sobre por qué, para quién y cómo debe realizarse la evaluación. El diseño del estudio, aclarando las cuestiones de diseño del estudio de la evaluación. La operacionalización de los métodos, concretando el enfoque metodológico y los métodos que se ajustan al tipo de sistema, la organización y la necesidad de la información. La planificación del proyecto, desarrollando planes y procedimientos para el proyecto de evaluación. La ejecución del estudio de evaluación, cumpliendo con el estudio de evaluación diseñado hasta el momento. Y por último, la finalización del estudio de evaluación, en donde se presentan informes, contabilizaciones, archivando los resultados del estudio de evaluación, finalizando las cuestiones pendientes y cerrando formalmente el estudio de evaluación. La fase de esquema preliminar describe el propósito de la evaluación y la pregunta de evaluación, la hipótesis principal que da pie al estudio y las actividades exploratorias posteriores para establecer su viabilidad y relevancia. Esta fase es el nivel de planificación estratégica y constituye la base de todo el estudio. El evaluador debería conocer los estudios de investigación previamente publicados que aborden temas similares al estudio a realizar para tener una visión general de los enfoques. Durante esta fase se deberían abordar cuestiones como el propósito del estudio, identificar a los destinatarios, lectores y usuarios finales de los resultados de la evaluación. Se deberían identificar también las partes que financian el estudio, identificar a las partes interesadas, que serían los stakeholders, identificar los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo este estudio de evaluación, el contexto organizacional donde se llevará a cabo, el objeto de la evaluación, el tipo de SIS, una primera aproximación acerca de los métodos de evaluación que se van a utilizar, cuestiones éticas y legales, el presupuesto, permisos preliminares para la publicación, los resultados de esta obtenidos en esta primera fase y la aceptación formal para pasar a la siguiente fase de las autoridades responsables. Durante esta fase se desarrolla el plan detallado del proyecto. Las cuestiones a analizar serían la justificación y objetivos detallados del estudio, cuestiones y preguntas e indicadores claves de la evaluación, el análisis de los stakeholders, detallar el método del estudio, definir el contexto organizacional del estudio, el technical setting, quiénes van a ser los participantes, el cronograma del proyecto, cuáles son los recursos materiales a utilizar, establecer quiénes conformarán parte del equipo de evaluadores, realizar el análisis de riesgo y la gestión de calidad, refinar el presupuesto y, por último, determinar una estrategia de reporte y difusión de los resultados. Esta fase se ocupa de la selección de los métodos adecuados para responder a las preguntas de la evaluación de acuerdo con el contexto y el entorno del estudio, los recursos físicos y financieros y los objetivos del mismo. Los aspectos a tener en cuenta durante esta fase serían el tipo de estudio y su justificación, cómo se abordará el estudio, los marcos de referencia, la experiencia del equipo investigador, medidas de resultados, criterios de evaluación, evitar el sesgo, realizar un control de calidad de la información recolectada hasta el momento y el análisis de los participantes, incluyendo criterios de inclusión y de exclusión de los mismos. Durante esta fase se desarrolla un plan de proyecto detallado, abordando cuestiones como la gestión del proyecto, el flujo del estudio, realizar un mapa de actividades de evaluación, realizar un plan exhaustivo de gestión de la calidad, por ejemplo, siguiendo los estándares establecidos por la ISO, realizar un análisis de riesgo, contratar el personal necesario e informar a los stakeholders principales. Durante la ejecución del estudio pueden surgir una situación en la que haya que redefinir el diseño del estudio debido a imprevistos y entonces habría que modificar el plan del estudio. Es por esto que durante esta fase se debe realizar el estudio ciñéndose a los métodos previamente seleccionados, recoger los datos e interpretar las observaciones, realizar controles de calidad de los resultados, observar y documentar los cambios que vayan surgiendo,
aplicar la gestión y el control continuos del proyecto y realizar reportes de forma regular. En esta última fase, el estudio debe informarse y hacerse público en beneficio de estudios similares y de los posibles usuarios futuros de sistemas similares, de acuerdo a la Declaración de Innsbruck. Durante esta fase, se debería revisar cuestiones relacionadas con la contabilidad, archivar los datos recolectados durante el estudio de forma segura y accesible, y por último, elaborar los informes operativos y las publicaciones del proyecto. Resumiendo y como conclusión, esta guía puede aplicarse a cualquier estudio de evaluación de los sistemas de información sanitaria, ya sea a pequeña o a gran escala, independientemente del objeto de estudio y en las distintas fases de un proyecto. Si bien resulta muy útil, uno de los puntos débiles de esta guía es que puede resultar poco específica y excesivamente general al momento de ser aplicada a un proyecto IT. Esta última publicación que analizaremos el día de hoy, titulada Evaluation in Life Cycle of Information Technology Framework, tiene como objetivo describir un marco de evaluación para apoyar todo el ciclo de vida de las innovaciones tecnológicas integradas en la historia clínica electrónica. Este trabajo se presenta como un estudio de caso del desarrollo de un nuevo marco de evaluación derivado de la revisión de marcos teóricos, la convocatoria a un panel de expertos y múltiples evaluaciones del mundo real. Este trabajo se realizó en Utah University Health, un centro médico académico con 5 hospitales y 12 clínicas comunitarias que ha utilizado la historia clínica electrónica EPIC en sus clínicas de atención primaria desde 1999 y en todas las instituciones desde el 2016. En 2016 se llevó a cabo el programa Reimagine EHR, que desarrolló, implementó y evaluó más de 10 innovaciones tecnológicas integradas en la historia clínica electrónica. Cuando se estableció inicialmente en 2016, la iniciativa se centró principalmente en el diseño y desarrollo de estas innovaciones y no tanto en la evaluación de las mismas. En 2018, el directorio del proyecto Reimagine EHR contrató a un científico de evaluación con formación en informática biomédica, bioestadística, evaluación de las tecnologías sanitarias y ciencia de datos para supervisar y coordinar los aspectos de la evaluación centrados en los datos con el apoyo del Centro de Diseño de Estudios y Bioestadística de la Universidad de Utah. Los autores de esta publicación definen las innovaciones tecnológicas integradas en la historia clínica electrónica como intervenciones sanitarias que tienen un componente de software, incluidas las herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, los módulos específicos de un sistema de historia clínica electrónica y las aplicaciones externas interoperables. Están integradas en la historia clínica electrónica, abordan un ámbito o proceso sanitario específico y tienen como objetivo mejorar los resultados sanitarios, como la calidad en la atención del paciente, la experiencia del proveedor o el valor de la atención sanitaria. Dada la complejidad de las innovaciones integradas en la historia clínica, los autores identificaron 3 requisitos principales para un marco de evaluación de las innovaciones integradas en la historia clínica electrónica: apoyar el ciclo de vida completo de la tecnología de la información, abordar medidas a nivel de la sociedad, del usuario y de la tecnología de la información, y abordar cuestiones específicas de la integración de la historia clínica electrónica. Aunque en las revisiones bibliográficas se describieron muchos marcos de evaluación para los sistemas de información sanitaria, al momento de la revisión realizada por los autores de esta publicación, ninguno de ellos cumplía con los 3 requisitos. La mayoría de los marcos de evaluación desarrollados para las intervenciones de información sanitaria no cumplían con el primer requisito, que era apoyar el ciclo de vida completo de la IT. Algunos de los marcos de evaluación identificados, si bien estaban alineados con el ciclo de vida de los proyectos, no cumplían con el segundo requisito, abordar las medidas a nivel de sociedad, usuario y IT. Entre estos marcos de evaluación, muchos se centraban principalmente en un nivel, como las medidas a nivel de sociedad, a nivel de usuario o a nivel de IT. Los marcos de evaluación que sí se centraban en varias fases del ciclo de vida de las IT
y en varios omitían en una de las fases del ciclo de vida de las IT o uno de los niveles de medición. Además, todos los marcos de evaluación existentes al momento de la revisión no cumplían con el tercer requisito, que era abordar los problemas de integración de las historias clínicas electrónicas. Más concretamente, los marcos existentes no abordaban la calidad de la integración de la historia clínica electrónica en el backend, la integración de la historia clínica electrónica en la interfaz de usuario y los cambios en los flujos de trabajo de la historia clínica electrónica causados por la misma innovación. Por lo tanto, los autores identificaron la necesidad de desarrollar un marco que describa una evaluación adecuada para cada fase del ciclo de vida de la innovación integrada en la historia clínica, en los niveles de la sociedad, el usuario y la IT. Para abordar esta necesidad de un enfoque holístico para la evaluación de las innovaciones, los autores desarrollaron el marco de evaluación en el ciclo de vida de las IT, denominado ELICIT por sus siglas en inglés, incorporando conceptos de la ingeniería de factores humanos, la ingeniería de software y los dominios de las ciencias sociales en todo el ciclo de vida de las IT. El propósito, de este marco es guiar la evaluación durante la planificación, el desarrollo, la implementación y el funcionamiento de las innovaciones integradas en la historia clínica electrónica. El proceso de desarrollo del marco ELICIT fue un proceso iterativo de 4 años de duración. Como mencioné previamente, el marco se desarrolló a través de la revisión de la literatura, la experiencia práctica en la evaluación de las innovaciones y el consenso de los expertos. Para definir las fases del ciclo de vida de las tecnologías de información, los autores se basaron en 2 fuentes: las fases de planificación, desarrollo, implementación y operación de Amenworth, y las fases de la ciencia de la implementación, definidas como exploración, preparación, implementación y sostenimiento. En las fases de exploración, las partes interesadas consideran las necesidades sanitarias existentes e identifican las mejores intervenciones para abordar esas necesidades. En la fase de preparación se identifican los posibles obstáculos y facilitadores de la implementación en los contextos externo e interno u organizacional. Se evalúan las necesidades de adaptación tanto de la innovación como de las estructuras o procesos del sistema u organización, y se desarrolla un plan de implementación detallado. En la fase de implementación, la intervención se pone en marcha en la práctica clínica y, por último, en la fase de mantenimiento, la intervención se sigue llevando a cabo con o sin adaptación según sea necesario. Al crear este marco de evaluación, los autores intentaron incorporar ideas clave, perspectivas teóricas y prácticas de la informática sanitaria, así como dominios interrelacionados de las ciencias sociales, la ingeniería de factores humanos y la ingeniería de software. Para seleccionar medidas a nivel de sociedad, se centraron en la investigación sobre la eficacia y la ciencia de la aplicación. La investigación sobre la eficacia es la evaluación sistemática de las tecnologías sanitarias para demostrar su impacto e informar a las partes interesadas en la toma de decisiones relacionadas con la difusión de las tecnologías sanitarias en función de su eficacia. La investigación de la eficacia es fundamental para identificar el retorno de la inversión y las evaluaciones sumativas de los resultados del proceso, la salud, la economía y la seguridad. Para seleccionar las medidas a nivel de usuario, los autores se basaron en la ingeniería de factores humanos. La ingeniería de factores humanos implica el estudio de las características, necesidades, capacidades y limitaciones del usuario y el diseño de software en función de sus necesidades. El diseño centrado en el usuario incluye 3 pasos. En primer lugar, se identifican las necesidades, tareas, valores y flujos de trabajo de los usuarios mediante observaciones, entrevistas o grupos de discusión. En segundo lugar, se diseñan prototipos de baja y alta fidelidad mediante un proceso iterativo que incluye la elaboración de mapas de viaje, storyboards o mapas conceptuales. En tercer lugar, se realizan pruebas de usabilidad de los prototipos diseñados junto con los usuarios finales del sistema. Para seleccionar medidas a nivel de IT, se centraron en el ámbito de la ingeniería de software, que implica concebir, especificar, diseñar, programar, documentar, probar y perfeccionar
el software desarrollado. Las actividades de evaluación de la ingeniería de software en la informática sanitaria abordan la solidez de la arquitectura del software, la funcionalidad, la seguridad, la interoperabilidad y la preparación para el uso clínico. Entonces, el marco ELISIT desarrollado, como dijimos previamente, puede ser utilizado a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de SIS. El marco consta de 12 pasos de evaluación que abarcan las 4 fases del ciclo de vida de las IT: planificación, desarrollo, implementación y operación. Y las mediciones se realizan a nivel de sociedad, usuario y tecnología. Si bien los pasos del marco propuesto se muestran de forma lineal y secuencial, los mismos pueden ocurrir en paralelo o en diferentes órdenes, y los proyectos pueden retroceder a fases anteriores, por ejemplo, para llevar a cabo una innovación implementada de vuelta al diseño y desarrollo de software basado en la retroalimentación del usuario. Además, en la publicación se incluyen posibles preguntas de evaluación y los métodos de adquisición y análisis de datos determinados en cada paso de la guía. En la fase de planificación, la evaluación comienza con el problema que se aborda y pasa de las necesidades sociales a las necesidades de los usuarios y a los requisitos técnicos más específicos. Esta fase comprende la concepción de la idea de innovación, la priorización, la coordinación con las partes interesadas, la recopilación de requisitos y la revisión y aprobación de la gobernanza del proyecto. En la fase de desarrollo, la dirección de la evaluación se invierte generalmente, empezando por verificar que el prototipo cumple con los requisitos técnicos mínimos y pasando después a las pruebas de aceptación del usuario y a la evaluación de la intención de uso por parte del grupo social al que va dirigido. La fase de desarrollo implicaría entonces el diseño del software, el desarrollo del software y la revisión de la gobernanza y la aprobación organizativa de la implementación. La fase de implementación suele comenzar con la evaluación de la preparación de la organización para estas innovaciones, pasa a la evaluación de la satisfacción inicial del usuario y se supervisa la implementación técnica a medida que se despliega a mayor escala y se aplican las peticiones de mejora. Durante esta fase se prioriza entonces el diseño de la estrategia de implementación, la comunicación con el personal, la educación y la formación, y el despliegue piloto de la innovación, seguido de un despliegue más amplio con mejoras iterativas de la innovación según sea necesario. Por último, la fase de funcionamiento incluye la evaluación técnica de la innovación para determinar si puede difundirse a otros sistemas sanitarios, así como la evaluación de la satisfacción del usuario a largo plazo y el impacto de la innovación en los resultados clínicos y financieros importantes para la sociedad. Esta fase implica la realización de un ensayo clínico para evaluar la eficacia, el mantenimiento y la supervisión de las innovaciones después de los cambios en la innovación se hayan establecido y difundido. En resumen, esta publicación aborda el desarrollo y descripción de un marco teórico para la evaluación de las innovaciones tecnológicas integradas en la historia clínica, que se pueden adoptar en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto. Como punto a favor, podemos decir que la visión de estos autores es holística, ya que no solo se centra en el punto de vista tecnológico para evaluar, sino que también comprende la medición desde el punto de vista de las ciencias sociales. La principal limitación de este estudio es que el marco ELISIT se desarrolló principalmente en una sola institución y que no ha sido probado por investigadores externos al estudio. Como conclusión final de este Ateneo, podemos decir que la evaluación de los sistemas de información en salud es una tarea fundamental a lo largo de un proyecto y que muchas veces no se realiza o se realiza de forma deficiente e incompleta. Como vimos al comienzo, existen muchos ejemplos de errores en el flujo asistencial que pueden atribuirse de forma parcial o completa a los sistemas de información en salud. Para poder mitigar estas falencias, la evaluación de los sistemas desarrollados resulta de vital importancia. Cabe aclarar que esta evaluación no debería darse solamente luego de implementado un sistema, sino que debe darse a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto
para poder detectar los posibles errores en etapas tempranas del proyecto y poder solucionar los mismos a medida que el proyecto avanza. Entonces, la evaluación no solamente resulta fundamental para poder detectar de forma temprana posibles falencias de un sistema, sino que también contribuye a comparar los diferentes procesos y determinar cuál resulta más eficaz o eficiente dentro de cada institución. Para esto, como vimos, existen guías o marcos teóricos que se pueden utilizar para llevar a cabo una evaluación exhaustiva que tengan en cuenta no solamente el contenido que se va a evaluar, sino también el contexto y el proceso, a lo largo de las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos. De esta manera damos por finalizado el Ateneo del día de hoy y con esto el ciclo de Ateneos del año 2022. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo año para más actualizaciones bibliográficas dentro del campo de Informática en Salud, a cargo de los residentes de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires.